¿Qué pasaría si el mayor escándalo de espionaje en la historia reciente de México no fuera obra de un enemigo externo, sino de alguien que cruzaba todos los días las puertas de la embajada con una sonrisa impecable? Imagina un nombre tan genérico que jamás levantaría sospechas, pero detrás de ese nombre se oculta una maquinaria de infiltración tan precisa que logró vulnerar hasta las estructuras más impenetrables del ejército mexicano. Su protagonista, Mike Murphy, tenía un cargo anodino en los registros oficiales, pero en realidad lideraba una red clandestina capaz de sobornar a oficiales militares, acceder a información ultrasecreta y enviar reportes directos a agencias extranjeras. Su caída no solo estremeció al sistema de inteligencia mexicano, sino que sacudió la relación con Estados Unidos y encendió alarmas en toda América Latina. Pero lo más escalofriante de esta historia no es su captura, sino cómo logró operar tanto tiempo sin ser detectado. Dentro de su apartamento, las autoridades encontraron un arsenal tecnológico que haría temblar a cualquier agencia de seguridad, equipos de espionaje de última generación, software capaz de desencriptar comunicaciones militares en segundos y dispositivos para rastrear movimientos estratégicos. Lo que descubrieron allí era tan grave que hasta hoy gran parte sigue siendo clasificado. Presentación del protagonista y la trama. Desde el primer instante, cuando la cámara recorre un despacho iluminado tenuemente, surge la pregunta: ¿quién es Noé Soto? En esta escena introductoria, lo percibimos como un genio sigiloso que ha urdido una operación sin precedentes. No lleva uniforme ni ostenta galones, pero su inteligencia estratégica lo convierte en la mente maestra de esta historia. Y sin embargo, este no es un relato de espionaje convencional. Aquí las fronteras no se dividen en países, sino en voluntades traicionadas y estructuras vulnerables. Imaginemos el contexto: un México donde las filtraciones no provienen únicamente de afuera, sino de dentro. Los enemigos pueden portar traje y hablar nuestro idioma, y la traición surge desde el núcleo del Estado. La narración plantea un escenario inquietante. La guerra ya no es física, es invisible, y las batallas se libran en redes, llamadas y documentos clasificados. En este clima, la figura de Horton, vinculada a Noé en el guión, solo es una extensión de su poder, un guerrero oculto en el anonimato. Así fluye la introducción. En voz en off, escuchamos frases como «No todos los soldados usan uniforme» o «La amenaza nace desde adentro», mientras las imágenes nos llevan por oficinas ministeriales, instalaciones militares y pasillos donde el eco de una traición es constante. Y es en ese murmullo donde Noé se revela, el protagonista que ha detectado vulnerabilidades, que entiende cómo los engranajes del Estado pueden volverse ideales para el espionaje. Ya no es una simple operación de inteligencia, es una guerra silenciosa contra quienes deberían protegernos. México es considerado uno de los países donde la inteligencia militar ha avanzado rápidamente. De hecho, las reformas de 2025 permitieron a las Fuerzas Armadas recopilar datos personales directamente, lo que algunos críticos llaman espionaje militar legalizado. Este dato aporta un trasfondo tangible, mostrando que lo ficticio de la trama tiene raíces en debates reales. Detención del espía, Mike Murphy. La escena cambia a un departamento modesto en la Ciudad de México. Los primeros rayos de luz se cuelan por la ventana, marcando el contraste entre la rutina y lo extraordinario. Allí está Mike Murphy, un hombre aparentemente común. Taza de café humeante, periódico abierto, auriculares puestos. Nada en él insinúa su verdadera identidad. Y sin embargo, en cuestión de segundos, la calma estalla. Los agentes encargados irrumpen sin disparos, sin sirenas estruendosas. Su entrada es calculada, fría, casi silenciosa. Murphy solo hacía una pausa, con el primer sorbo de café acercándose a sus labios. El plano se detiene en su rostro. Sorpresa, incredulidad. Sin oponer resistencia, extiende las manos. La operación se describe como quirúrgica. Agentes que no llegan para pelear, sino para capturar evidencia. Lo importante no es atrapar al hombre, sino sus medios. Mientras lo esposan, en una lupa visual descubrimos las incautaciones. Computadoras con pantallas abiertas, teléfonos satelitales palpitando con última localización, discos duros cifrados, cables y antenas. Cada objeto tiene su propósito. Murphy no está solo. Carga consigo el arsenal de un espía moderno. No necesitamos disparos para percibir el alcance de su actividad. El hallazgo clave en su apartamento. Desde los pasillos del departamento,
La cámara se interna. Lo que parecía un espacio común se revela un arsenal tecnológico. En una mesa lateral destaca un servidor diminuto aún encendido. Un equipo portátil abierto muestra líneas de código encriptado, análisis de frecuencias, mapas de geolocalización. La precisión tecnológica se hace tangible. No es espionaje amateur. Es sofisticación al servicio de una estrategia encubierta. Algo llama la atención. Un pequeño dispositivo GPS con pegatina militar, conectado a cables que terminan en un robusto disco duro externo. Las imágenes alternan entre planos cerrados de equipo y documentos oficiales, cartas con membretes clasificados, notas codificadas. Son piezas de un rompecabezas que apuntan directamente a movimientos militares y actividades estratégicas. Todo lo que se pensaba secreto está ahí, frente a los agentes. El silencio es elocuente mientras la voz en off narra que esos artefactos confirman que Murphy no es un agente aislado. Tiene acceso a centros de decisión y datos sensibles. La tecnología es su llave maestra. No se trata de simples escuchas. Es rastreo, recopilación, decodificación. Una red invisible se sostiene en cables, satélites y algoritmos diseñados para interceptar cualquier comunicación. Lo hallado no es solo evidencia, es la confirmación de la magnitud de la amenaza. Primeros interrogatorios y traslado. La transición es tan sutil como el silencio en un hangar militar al amanecer. Tras quedar detenido en su departamento, Mike Murphy es escoltado a un vehículo blindado sin insignias. La caravana avanza por calles vacías, mientras la atmósfera cambia del entorno urbano a una instalación que rezuma disciplina y secretismo. Allí comienza la etapa más intensa de su historia, los interrogatorios. Sin abogados, sin representación diplomática ni testigos independientes, Murphy es sometido al escrutinio de altos mandos militares en una sala austera. La cámara se detiene en los rostros impertérritos de los oficiales, ojos que analizan, subtexto en cada palabra, búsqueda constante de contradicciones. Las preguntas fluyen sin adornos, solo con el firme objetivo de construir un relato coherente. El agente, acostumbrado a operar bajo su propia lógica, enfrenta un sistema que no se impresiona por rangos ni nacionalidades. Aquí rigen normas distintas. A medida que la cámara se desplaza, se percibe la tensión en el aire. Por un momento, flota la idea de que este podría ser uno de esos interrogatorios improvisados que vemos en películas, pero la narrativa desmiente eso. Cada respuesta de Murphy es registrada, transcrita, sellada como evidencia. No hay gritos ni amenazas. El ambiente es clínico, preciso, sin huellas de violencia física. La cámara recoge el golpeteo de tecleos, el rasgueo de papel al deslizarse entre manos. Es un baile de preguntas y respuestas y cada segundo suma para el caso. En reacción diplomática inmediata, la escena cambia de escenario y atmósfera. De los pasillos militares se pasa a despachos diplomáticos donde los gestos sustituyen a las palabras. La Cancillería de Estados Unidos emite una nota diplomática urgente, exigiendo explicaciones y acceso a Murphy, quien según ellos podría estar amparado por inmunidad. En contraste, desde el gobierno de México se apunta que esa protección no cubre actividades encubiertas. Sin cámaras ni fanfarrias, la narrativa presta atención a los intercambios. Llamadas cifradas, buzones que tiemblan con mensajes de alarma. No se menciona a políticos por nombre, pero se presiente el pulso elevado de diplomáticos negociando, escuchando, redactando comunicados. El ambiente es de contención, de evitar que la tensión escale más allá de lo permitido. A través de planos de manos tecleando y miradas firmes, el guión transmite la gravedad del choque de soberanías. Surgen alusiones a la Convención de Viena, pero no como un término jurídico. Solo se habla de inmunidad fuera de lugar. Se menciona que el espionaje ofensivo no está cubierto. Por tanto, México niega las solicitudes de acceso y exige que se respete su sistema legal interno. La narrativa no se detiene en tecnicismos, pero subraya que la decisión provocó crisis interna en los pasillos diplomáticos de Washington, donde ciertos sectores urgían a proteger a su agente y otros temían la escalada. El espionaje de Murphy y su red infiltrada, el tono se intensifica. Mientras la diplomacia alcanza un punto de fricción, la narrativa regresa a lo esencial, el alcance real del espionaje. Murphy no actuaba solo. En la penumbra de su apartamento había documentos que lo probaban, individuos que se filtraban al otro lado del sistema, penetraciones en la estructura militar y redes complejas construidas a lo largo de varios años.
Esos documentos detallan códigos, nombres en clave, sobornos. La escena recrea reuniones clandestinas en cafés y oficinas improvisadas. Murphy entregaba información a oficiales nacionales, datos sobre movimientos de tropas y horarios de patrullas. No se trataba de casualidades. Era una red sistematizada que respondía a órdenes distantes. Con identidades múltiples subrayado en notas con sello postal, también operaba en Honduras, Panamá y quizás otros puntos de América Latina, lugares fronterizos, oficinas de tránsito migratorio donde pasaportes auténticos cruzaban manos. Se menciona un caso en específico, un documento referente a reuniones entre oficiales y embajadores en Tegucigalpa. Más adelante, otro manuscrito con fechas y códigos asociados a movimientos en la frontera sur mexicana. Y cuando las cámaras enfocan, se ven elementos que apuntan a un entramado de identidades falsas, pasaportes con fotografía real y datos alterados. La narración tiene vuelo. No es un simple espía, es un gestor de redes. El inicio de la operación secreta mexicana. La historia retoma su pulso en una sala de inteligencia militar, donde se palpa la tensión del silencio. Todo comenzó cuando se detectaron filtraciones, desviaciones en patrones operativos y comunicaciones interceptadas que despertaron sospechas. Eso nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Quién tenía acceso a información sensible? Con este hilo, los analistas comenzaron a rastrear inconsistencias en los movimientos de tropas, cambios abruptos en logística y señales encriptadas fuera de hora. Un día, una alerta llegó desde un satélite de reconocimiento. Un convoy militar cambió su ruta sin justificación aparente. Esto llevó a los estrategas a interrogar a oficiales que habían participado en la planeación. Fue así como emergió un vínculo tenue entre esas irregularidades y la figura de Mike Murphy. ¿Qué implica realmente esta idea? Que la inteligencia no solo depende de tecnología, sino de observar patrones humanos y conductas atípicas. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. La inteligencia inicia una operación encubierta de contraespionaje. Se diseñó un equipo interdisciplinario: criptógrafos, veteranos de inteligencia militar, analistas de señales y exagentes del CISEN. Su misión fue reconstruir la red de filtraciones y detectar a los oficiales corrompidos. Sin embargo, siempre mantuvieron un velo de secrecía tan hermético que ni los propios ministros conocían los detalles. Además, integraron recursos digitales, intervención de correos internos, intercepción de llamadas, para trazar una red de comunicación clandestina, modus operandi para captar oficiales mexicanos. La cámara nos lleva ahora a cafés discretos, gimnasios oscuros, bares de rutina diaria, donde el espionaje toma forma humana. El primer oficial reclutado era un analista de señales acostumbrado a cruzar información entre unidades. Le ofrecieron una cifra igual a su salario anual, a cambio de fotografías de mapas y horarios. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda: la corrupción disfrazada de oportunidad. Todo se concretó con transferencias electrónicas y recibos informales. Por otro lado, el segundo oficial recibió una oferta más sofisticada: viajes, ascensos, contactos directos con agentes extranjeros y un contrato informal redactado en inglés. Le prometieron ser parte de un círculo exclusivo dentro de la inteligencia. Así, la narrativa fluye como una oferta difícil de rechazar, y el oficial accedió. Este personaje entregaba información en encuentros rutinarios, entrenamientos físicos y cafés al caer la tarde. Nadie sospechaba que eran vigilados. En ambos casos, la estructura operativa solo conocía nombres clave y momentos del día, pero nadie supo todo el esquema hasta mucho después. El nexo funcionaba así: un mensajero, un envío controlado, un aparato cifrado para transmitir audio. Era un sistema rudimentario y eficiente. El correo que delató a Murphy, mientras la red tejida por Murphy y sus cómplices seguía operando, surgió una evidencia concreta: un correo electrónico interceptado. Este dato cambió el rumbo. Un agente de la DEA escribió a Murphy pidiéndole informes semanales actualizados con nombres, lugares y códigos. Este mensaje eliminó toda duda. La red no era una operación unilateral, era una coordinación sistemática. La escena se vuelve tensa. La sala de operaciones monitorea la transmisión en vivo del correo, con analistas leyendo pantalla por pantalla. Cada palabra, cada línea, tiene significado. Murphy aparece como coordinador, envía datos y solicita detalles precisos. Eso nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Hasta qué punto estaba institucionalizada esta red? El correo reveló que no era aislado, sino reglado. En ese momento, se activó el protocolo de detención, la especialización del mensaje, nombres en clave
formatos internos, referencias a manuales, confirmó que existían procedimientos diseñados para proteger la continuidad de la operación en caso de riesgos. Y aún así, enviaron ese correo. Fue su error. Finalmente, ese correo desencadenó la autorización de detener sin aviso. El jefe del Comando Norte de Estados Unidos afirmó que Rusia tiene más agentes desplegados en México que en cualquier otro país del mundo. Planeación meticulosa de la detención. La tensión se densifica mientras regresamos al cuartel central de inteligencia militar, donde las luces de monitores delinean rostros concentrados. Por fin llega la orden de detener a Mike Murphy. Omar García Harfuch asume el mando operativo. Su rostro, iluminado por pantallas, muestra convicción. No es un acto impulsivo, sino el resultado de semanas de planeación en las que cada variable fue contemplada. No se trata solo de capturar, sino de minimizar el impacto diplomático, mediático, legal y evitar que se filtre como un fallo estratégico. Esa idea subyace en cada conversación en clave, en cada coordinación de ruta, en cada hora reservada del reloj. El guión fluye mientras se describe el diseño del plan. El despliegue inicia en las primeras horas del día, cuando la luz favorece la sorpresa. Los agentes se dirigen a su blanco sin insignias ni escoltas vistosas. Se escogieron vehículos comunes, aún bajo blindaje, para no levantar sospechas, cada uno equipado con sistemas de comunicación cifrados y rutas de escape previstas. Además, se activó un protocolo legal interno, permisos judiciales sellados, órdenes bajo clave, respaldo de la Secretaría de Gobernación y apoyo militar para intervenir si surgía un conflicto. Además, los enlaces diplomáticos fueron informados solo lo estrictamente necesario para cumplir con requisitos internacionales si surgía presión estadounidense. Aquí el guión avanza sin pausas, describiendo cómo se probaron rutas alternas, se validaron las zonas libres de cámaras externas, se coordinó el apoyo logístico del ejército y se detalló la retirada del detenido.